Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Habitantes del reino de Dios en tu propio corazón y de las moradas de Dios con los hombres, que es esta habitación común, nuestra casa común. Laudato si. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor amigo y hermano de la Fundación Cambio Gnosis, que en gracia de Dios hoy 25 de noviembre del año 2022 hemos tenido nuestros dos espacios previos en Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental y en Fundación Amaya, en Campus, municipio de Jericó, provincia del Cartama. Laudato si. En gracia de Dios meditando la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, sobre la parábola de Jesús a sus apóstoles, sus discípulos, seguidores. Él le hablaba a sus apóstoles con parábolas, pero a la gente le hablaba siempre con maestría, de forma clara, precisa, directa, pero de una manera que no todos entendían, sino a quien el Padre se lo revelara a través del Espíritu Santo y le concediera la gracia. Cuando alguno decía, declaraba en la palabra de Dios, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, es Dios quien le dice eso. Y esperamos que sea Él el que ilumine esta presentación de este servidor, humildemente, humus, haciendo la kénosis en lo posible, en lo humanamente posible, y aceptando mis limitaciones, para lo que es testimonio vivo de la palabra de Dios, acción creadora y fuerza transformadora. En Padre Creador, Jesús Sanador y Espíritu Santo Santificador, que encarna en el mismo Jesús. El Verbo encarnado, la palabra, no escrita, no con sello oficial y publicada, que ese es el falso procedimiento, ni siquiera hay un proceso regular allí para legitimar, legalizar supuestamente con la norma, pero sin validar, personal, colectiva y culturalmente. Que eso, en lo único que se puede garantizar que hay verdad es en Jesús, que es amor, verdad y justicia, que es la gracia divina de la sabiduría, el discernimiento, que es desde la meditación, la oración y la ayunación, el ayuno y la acción, primera. Segundo, la tríada sacramental, bautismación. Si no hay fe, confianza y esperanza en Dios. Primero, comunión, unión, pero no solo en lo común, unidad en la diversidad para la universalidad del ser. Ese ecumenismo, ese catolicismo, esa universalización se refiere a ello, poner a conversar, como dice la misma palabra declarada, y en Pablo fundamentalmente en las diversas cartas, a todas las lenguas, a todas las razas, a todos los credos, lo rezan las constituciones, lo rezan las normas, lo rezan las sentencias humanas, el derecho humano, pero para servirle al opositor, al adversario, al enemigo, porque está en función del Dios dinero, pseudo Dios, el poder, el tener y el placer humano, el darle gusto a la humanidad, claro, los que en la sociedad del mutuo elogio, de esa zona de confort, de ese status quo, garantizan que un líder lidere al resto, dirige gentes. Pero ¿dónde está la conciencia ambiental? ¿Dónde está la conexión planetaria? ¿Dónde está la transformación, o sea, el escalamiento trascendental? Se hablaba del ciclo del oro, tomando de Fray Nelson Medina una meditación ayer en la Cristología, que estudiaba, pues, obviamente, eso está desde este año, desde agosto, pero
fundamentalmente estos 3 años de llamada pandemia. Él trabajó muchísimo esos temas y es un hermano dominico de Santa Catalina de Siena, misma que ha sido maestra espiritual en su momento de nuestra hermana Santa Laura Montoya Upegui, fundamental en este proceso de cristificación, más que cristianización, o para el tema académico, pero teológico, pero cristianización en cuanto a fe, palabra de Dios, acción creadora y fuerza transformadora en cada ser siendo. Jesús, mente, alma y cuerpo. Pasar entonces en esa triangulación a la común unión en la diversidad para la universalidad del ser. Y viene la conversión, que es la confesión, claro, es que es nuestra matriz, nuestra madre católica, es nuestra doctrina, es nuestra síntesis de ser maestro, profeta y sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, Cristo, piedra angular de la iglesia, esposo, María Santísima, su madre, la esposa, que es la iglesia, todos nosotros. Y entra José, claro, papito José, mamita María y niñito Jesús, nuestro pesebre, Francisco de Asís. ¡Qué maravilla! Thanksgiving, acción de gracias. Decía Fray Alejandro Tobón esta mañana en la meditación que hacía de la palabra de Dios del día, de la lección divina de hoy, del Evangelio de San Lucas, que se está comentando aquí, 21 en adelante, con la analogía por la higuera, el ciclo, que un nuevo día amanece, una nueva vida, una esperanza, fe, confianza y esperanza en Dios, que es la parusía. Entonces es el ciclo, cierre de un periodo para iniciar otro, es la transición, tiempo estacional, entonces claro, los ciclos. Entonces una manera metafórica de nuestro Señor Jesús representarlo allí para esa comunidad en Israel, que es estaciones, donde estos estados neotropicales, ahorita hacíamos la alusión, pues precisamente en Fundación Amayá, neotropical, siempre el clima es el mismo. Por eso es que el cambio climático, no es que el clima no va a cambiar ni lo tiene que cambiar y el único que lo puede cambiar es Dios y a él no le interesa. O si le interesa se demora mucho, 4.600 millones de años que lleva la Tierra, no tiene afán para esperar otro poquito, multiplíquelo por 3. Que no vamos a durar tanto tiempo. ¿Y quién dijo que el hombre tiene que durar todo eso? Es que es criatura y se tiene que morir, se tiene, nos tenemos que morir. Ha de morir, porque es criatura, es la singularidad, es relativo. Así nos juntemos todos, el concurso de relatividades no te aumenta el número de años. Salmo 89, concédeme, Señor, calcular los años para tener un corazón sensato, sensatez, corazón y razón, juntas. Y la pasión, pero la pasión en Dios. El amor, la verdad y la justicia divina, no más. Jesús es camino, verdad y vida, por eso palabra del verbo, acción creadora y fuerza transformadora en sí mismo. Eso fue su pasión, muerte y resurrección. Esa es la fe cristiana, ese es el credo. Habrá otra verdad encima de esa. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Ahí está San Lucas. Pero decía Fray Nelson Medina, mencionando ahora hermano dominico, en esto del tratado de la cristología o la hermenéutica bíblica, que la necesitamos fundamentalmente, porque el método del orden natural está hablando de ciclos hermenéuticos en Gadamer, él lo menciona también allí, en esta cátedra que le da a los hermanos seminaristas sobre cristología, que esos ciclos son la relación de seres, actores o autores de su momento. Nosotros lo declaramos en el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación y en otros espacios, que es la Sociedad de los Poetas Muertos. Es que resulta muy cómodo para las sociedades del mutuo elogio y muy, sin ser suspicaz, muy necesario para ellos, quienes están allí o quienes califican en esos ratings o quieren apostar, participar en esas metrics, echarle la culpa a los muertos.
¿A quién escribió el libro? No, hace 100 años. Ya ahora que murió en paz descanse Pierre Teilhard de Chardin, ahora sí no dicen que es un hereje, ahora sí lo sueltan y ahora sí dejan hablar de las teorías sobre la biosfera, la noosfera y la anemosfera. Y la toman de asesoría para el Laudato Si, pero no hay a quien preguntarle. ¿Quién hay de la escuela de Pierre Teilhard de Chardin? Buena pregunta para que nos hagamos. Otra pregunta que es trascendental. ¿Quién hay de la escuela de Jesús? Pues está nuestra iglesia católica, está el cristianismo, está el judaísmo. No le van a hablar muy bien en el judaísmo. No van a leer lo mismo la Sagrada Escritura en el judaísmo que se la van a leer allí en otra corriente. En el islamismo les da lo mismo. ¿Por qué? Porque el ciclo hermenéutico, descripción, reflexión e interpretación lo van a hacer a su amaño, según su interés, según la tradición. Entonces, claro, lo formal, PhD, pobres hombres diferentes, decía un compañero economista, neurolingüista, que ha trabajado asuntos de coaching del cerebro y todo ello. Pobre hombre diferente, porque es la pirámide del conocimiento. Ese mar de conocimiento que era amplio, que tiene la formación por disciplinar o el mismo pregrado, incluso desde el colegio, que es muy universal, un mar de conocimientos y un mínimo de profundidad. En el doctorado se va depurando mucho conocimiento en una sola cosita. Esa es la hiperespecialización de la que deriva de la teoría de sistemas, mal utilizada, de Barber-Talanfi. Las partes, las partecitas, el ojo, entonces, el que estudia el iris, irólogo, la retina, retinólogo, júntelos. Ahí tiene razón Denis Nachmanovic con por qué vemos lo que no vemos, o cómo vemos lo que vemos, haciendo la analogía con el Frankenstein, que estudia más la enfermedad, no la salud. Eso ya lo hemos mencionado en estos espacios, pero está allí, ella es tiene su espacio, Denis Nachmanovic, de la complejidad, la transdisciplina, ella también es del pensamiento complejo, Morán y otros autores, que en Multiversidad fue que tuvimos ese acercamiento hace más de 10 años, pues acercamiento indirecto a través de la formación, del ciclo de formación, pero contextual, contemporáneo, coetáneo, si se quiere decir. O sea que hay a quien preguntarle, le pueden preguntar a ella. Entre a su canal, entre a su página web y interactúe con ella. Existen, gracias a Dios, y podrá comentar sobre lo que ha escrito, sobre lo que ha vivido, sobre lo que ha documentado. Esa es la invitación. Y se la aprendí a mi maestro Rudolf de Groot en the Netherlands, en Wageningen University. Cuando llegaba allá y me entregaba un handout con letras así pequeñita, como cualquiera de estas así, chiquitica, todos autores escritos de él, para escuchar y a leer sobre un tema en management, environmental management. Y mi pregunta muy ociosa, lo confieso, pues fue muy, la ignorancia es atrevida, decimos en nuestro pueblo. Doctor de Groot, pero todos los autores que me ponen ahí en una letra Arial chiquitica como de 5 o 6 y un montón de como 10 hojas, y en todas aparecía él, en cabeza de lista o como coautor o lo que sea. Usted tiene otro autor y no tiene con eso, ya lo leyó. Si quiere vaya para la biblioteca o si quiere otro autor vaya búsquelo. Yo le hablo, yo le recomiendo, yo le referencio en lo que yo he trabajado, en lo que yo he sido testimonio, en lo que yo defiendo. Ahora le ruego un favor, ya que lo menciona. Si no va a acomodarse a ello o a citarme como se debe, según ese contexto, a lo que ahí se hace referencia, por favor no me cite, que me excito. Eso no es ético. No me lo dijo directamente, pero uno lo entiende. Son de las experiencias de vida que uno normalmente no desarrolla en estos textos, sino que los cuenta en espacios informal. Este es un poco formal o informal, pero no tiene método, no tiene una métrica, una lógica. Tratamos de que sea consuetudinario, de que sea reiteración e iteración, o sea, el método propio del orden natural, sistémico, dinámico y prospectivo. O sea,
el círculo, que decía Nelson Medina, es la representación de Dios, inicio y fin, el ciclo, en una alusión muy hermosa, metafórica de Santa Catalina de Siena, en el diálogo, que es esa conversación mística de ella con Dios, verlo cara a cara, que es nuestro gran anhelo, nuestro gran sueño, pero es que ya lo tenemos cara a cara. El Salmo 84 dice, estas son las moradas de Dios con los hombres, el reino de Dios en el corazón, es que ya está, lo sentimos, y no he sido el más afanado y el más dedicado y el más consagrado al conocimiento de Dios, al conocimiento con Dios. No es lo mismo saber de Dios que saber con Dios, conocer con Dios y aprender con Dios. Uno sueña, hombre, qué bueno haber estado allí, estar el olivo aquí y estar con él allá en el monte de los olivos. No es que hasta se quedaron dormidos nuestro hermano Pedro, Santiago y Juan. Ni siquiera podéis aguantar a orar un rato conmigo. Toda la noche meditando el maestro hablando con Abba. Si ya uno está bostezando con un rosario, bendito sea mi Dios, en 15 minuticos o 5 minuticos. Permanentemente, inicio y fin, alfa y omega. Dios hablando, la Trinidad, Jesús hablando con el Padre y con el Espíritu Santo. Y uno quejándose que porque tiene que, y decimos amar a Dios. Y qué pereza leer la Sagrada Escritura, qué difícil ponerla en práctica, y quién se salva con ella. Es que no es lo escrito, eso es un documento, eso es algo escrito, es tatuado en el corazón. ¿Y cómo se tatúa el conocimiento de Dios en el corazón? San Ignacio de Loyola, Agustín de Hipona, San Pablo. Como decía Wilson Tamayo, un hermano que hace laico, que hace también un trabajo de evangelización, bendito Dios y lo bendiga, esta mañana, cada santo es un testimonio de la evangelización, del mismo evangelio. Por eso el proceso de purificación del oro, que Nelson Medina lo decía muy bonito ayer en la Lectio Divina, conmoción. Purificación y liberación. Ese es el acrisolado del oro, al fuego. Entonces el fuego eterno no es castigo, le han dado esa interpretación, pero no, es pulimiento, es purificación, es depuramiento progresivo, lo que hablamos en ingeniería, depuración constante, elementos infinitos, sucesión de elementos finitos. Nosotros le estamos acuñando en la amornización como conjugados armónicos, ciclos de trompos progresivos. Ayer hablamos 33, ¿cierto? 3 por 11, 3 veces. Coge el ciclo de Deming, planear, ejecutar y evaluar. Y son 3 veces 11. En el primer ciclo, la prefiguración, como decir el prediseño. 2, la ejecución. Y después 3, la evaluación, planear, ejecutar, evaluar, poniéndonos más 3. Allá el PHBA habla de planear, hacer, verificar y actuar. Eso es más de protocolos de calidad, de certificación y de sellitos y estampitas. No, esto son de procesos continuados. Aquí no estamos trabajando por resultados, ni compitiendo, ni para ser el mejor, ni el peor, ni para ser el ridículo. No, para nada de ello. Es para vivir a plenitud. Bendito Dios. Pulsar con Dios y dar gloria a Dios por la gracia de Dios recibida. Y vida en miniatura, puede ser ya, bendito, un infarto. Nos cogió confesados, nos cogió comulgados, nos cogió bautismados y nos cogió con las obras de misericordia. Aquí, bendito Dios, estamos haciendo misericordia espiritual, intelectual y emocional. Esto emociona, es material. Estamos aquí, aunque exista un medio virtual, nos une en alma, mente y cuerpo a través del Espíritu Santo, por acción mediadora en Jesús. Cristo interior está conectando tu Cristo interior con este Cristo interior, humilde servidor, y otros Cristos aquí en contorno, que aquí están almas. Claro, todos esos seres que se mencionan, que ya han hecho la transmutación, están en el cielo, el proceso de santificación,
llegan a tu corazón, a tu mente, ahí, en tu sentido. No más trata de poner esa coherencia. ¿Qué estás sintiendo, pensando y actuando en este instante ya, en esta milésima de segundo? Si lo pudieras pulsar y decir y representar. Este es un ejercicio que viene de la lectura ambiental espiral y la hemos trabajado en un taller con supuesta evaluación. O sea, todo el mundo mira el juicio final, un examen. ¿De qué es el examen? ¿Cómo va a ser el examen? Como decía Berardo Cázares de la provincia de Austin de los Estados Unidos, Thanksgiving, Acción de Gracias, también mencionaba hoy, pero ayer y hoy, particularmente el regalo, y habla del examen. Si le dicen de qué va a ser el examen, pues se prepara. Cuando yo hacía exámenes, perdón que lo diga como sin ser peyorativo, pero por mostrar otra práctica, no es que le dijera de qué va a ser el examen, preferible no hacer exámenes, ni entrar en esos rituales, en esos procedimientos que mandan los ministerios, de repetición, de contenidos, de evaluación por resultados. No, al ser, al sujeto no se le evalúa. El único juez es Dios y es el juez interior. Uno hace las cosas para dar gloria a Dios y no más. Ni para las instituciones, ni para los grupos, ni para otra criatura como uno. ¿Quién lo puede juzgar a uno? Nadie. ¿Quién lo puede evaluar? Nadie. ¿Quién lo puede calificar? Nadie. No lo califica uno Dios amorosamente a todos, todos, todos. ¿Cuál que el horno eterno? No, purificación en el fuego, pero el fuego creador, transformador, liberador. A todos va a llevar al cielo, pero se van a demorar o nos habremos de demorar. Bendito Dios que nos cojan confesados, que no seamos nosotros. Pero se van a demorar un poquito, mientras, como el patán, mientras sale allá con azufre y lo están bañando con otra cosa, pues que habrá que limpiarlo. ¿Cómo vas a querer ver a Dios cara a cara? Cualquiera, lo digo por cualquiera, no por nosotros. Bendito Dios. Esperemos no ser de ellos, ¿cierto? Entre más tengan que bañarlo y jugarlo y enjabonarlo, purificarlo allá en el fuego, para poderlo llevar allá. Pero Justo de Río decía muy hermoso con la pesca milagrosa, tiren las redes, y que no cogían y tiran más y salen más, entonces volvían y echaban. Mire que hay una propuesta ecológica, ambientalista, proteccionista, conservacionista. Las pequeñitas especies que quedaban en la red las volvían a echar al mar para que sigan creciendo, porque todavía no tienen la talla. Asimismo es el oro. Bueno, mencionando aquí lo del oro, que ahí se aplica con ese material, pero el fuego. Pedro Justo le decía con el fuego transformador, renovador, liberador. Eso es la purificación para poder ver a Dios. Santo, Báñez, es como si le invitaran a una fiesta, a una boda, la boda del Cordero. Esa es precisamente, pero acoge a todos los pobres, los desfavorecidos, los vivos, claro, a los paganos, a los pecadores, claro, a todos nosotros, bendito Dios, que para eso es. Pero en las fiestas sociales y en esto de la idolatría y el paganismo y este mundanismo, tiene que irse bañadito, perfumadito, bien organizadito para ir a la fiesta de una boda o cualquiera otra, ¿cierto? Ponerse elegante. Así mismo, tiene que irse bien presentado, limpiecito, por fuera. Y eso es muy de los judíos, bendito Dios, que se quedaban en la letra, en lo literal. Y entonces, claro, la pureza, no tocar nada impuro ni nada. No, Jesús y era así directo, en su forma, en su lenguaje, en su expresión, asertivo, porque es la verdad, es la verdad. Entonces tiene que decirla, pronunciarla y declararla proféticamente, ética y moralmente. O sea, él no puede cambiar el concepto de, más que concepto, la palabra de Dios y la acción, que a eso es a lo que hoy nosotros vamos teoría, práctica y después es que la innovación, ¿no? Eso va integrado ahí. Es testimonio. Si Él está hablando es palabras de verdad porque Él es la verdad, Jesús. En función de que de la verdad no la va a cambiar. Y en cambio uno como humano, ese es el que ama el pecado.
Shema Israel. Escucha Israel, ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, a tu prójimo como a ti mismo. Judío. En los griegos, en el blanco, el target, la meta, el objetivo, el objeto. Meta que nunca se va a alcanzar en esta tierra. Si tenemos el reino de los cielos, siempre va a ser un horizonte allá. Porque en el momento en que se conquiste ya no es, pues que se tenga, porque eso no lo conquista uno, eso es gracia de Dios. Eso lo concede Él por meditación, oración, ayuno, acción, por los sacramentales, bautismación, comunión, confesión y por la misericordia espiritual, intelectual y emocional, material. Esas tres, entre otras. Hacer todo en su servida y obra, en ofrenda a Dios, por amor, no más. Y en diálogo, en conversación permanente con Dios, como dice Santa Teresa de Jesús. Esa es la oración, el diálogo amoroso con quien sabemos nos ama, entre otras. Hay muchas formas de decirlo, de seres místicos, mistificación, conexión con la divinidad. Viene la humanización, que no le han llegado a todo el planeta, es que a ellos no les interesa cambiar todo el planeta. Uno ora es en la dignidad humana, la propia. Dignidad, ser digno. Eso ya es un doctorado. Dignidad de otro ser humano. Tome pues el más cercano, el más leal, el más fiel a Dios, no a uno, porque a mí no me sigan. Lo dice Pedro Augusto Río y lo digo yo y lo decimos muchos, amorosamente. Caminemos juntos, en lo posible, en lo necesario, en lo plausible, en lo que no, tranquilo. Por eso están quedando estos testimonios. Ojalá duren, ojalá poderlos decir cara a cara y que queden. Ese es un aprendizaje con nuestro Maestro Jesús. En la montaña, hablándole a todo el pueblo, a todo el que quiera llegar, al que tenga oídos para oír, el que tenga ojos para ver, el que tenga corazón para sentir, ese llega. El que no va, tranquilo, no hay problema. Fariseo, publicano, saduceo, lo que quiera, a todos. Él buscaba, claro, sitios de congregación, en comunidad, pero todos no van a poder escuchar y no tenían las redes sociales y estos medios de palabra, sentirlo allí, pero es que lo estamos sintiendo porque es un regalo maravilloso y está en el Espíritu Santo, en el corazón. Y esa pasión, es Él quien está hablando, bendito Dios. Para Él, para dar gloria a Dios, no más. De ahí deriva lo demás. Ya verán las organizaciones, ya vendrán a valorar, a hacer según sus criterios, sus lógicas, sus estilos. Eso no ha de ser ni mi preocupación, ni nuestra preocupación, ni la preocupación de esta fundación. Lo más oral que se pueda, lo más cercano a lo fáctico, al corazón, que sea el lenguaje del amor. Ojalá. Por eso es ama ya el amor. Y hay que trabajar mucho en ello, entrenar y orar mucho, porque llega de divina gracia. Porque por conocimiento humano, por mérito humano, por logro humano, no se llega. Que yo me voy a estudiar bastante para ganarme el cielo, que me va a manejar bien para ganarme el cielo, puede que no. Uno mismo puede ganar un infierno. Que cuando es el fin del mundo, cuando se muera, se acaba su mundo. Pero no crea que le va a acabar el mundo a otro. El otro acaba su mundo cuando Dios quiera, la voluntad de Dios. Otra cosa es que se diga que voy a acabar la creación, eso es soberbia. Si Dios quisiera, acabaría la creación cuando Él quisiera, pero Él ama la creación, la criatura y lo creado por la criatura en gracia de Dios, haciendo su voluntad, caminando del lado de Dios. No la va a destruir. Para decir que un humano va a destruir el mundo. Y le creemos a eso. Y nos llenamos de miedo que porque el imperio dice cualquiera, el imperio estoy hablando de la guerra de las galaxias, cualquiera, que va a destruir el planeta y que lo va a salvar Superman o otro superhéroe. Eso es pura hollywoodense, extravagancia hollywoodense, pura storytelling mal contada. Ninguna criatura puede destruir lo que es del absoluto. Una miserable criatura, amorosamente lo digo, por mí también.
entre miles de millones de seres, de miles de millones de años, de luz, de miles de años de evolución, de transformación. Por Dios, ¿quién habrá de esperar el fin? Que vamos a traer por resultados, listo. La Tierra lleva 4.600 millones de años de evolución y unos tantos con especie humana. Vamos a diseñar un modelo y hay que hacer una prueba piloto para saber, pues, mis amores, de qué estamos hablando. ¿Cómo hacemos para garantizar ello? Que en otros no serían 4.600 millones, póngale por 3 más, multiplique ahí si le gusta la matemática, ¿cuánto se demoraría? ¿Y quién va a vivir eso? Un diosecito. Que vamos a encargar, ¿y quién le garantiza? Vaya nomás, mire la norma, con esto cierro, para no quedarme allí. Porque uno se podría quedar, bendito Dios. Porque ya vamos a entrar en la parte ideológica, técnica, académica, y ya el Espíritu Santo llega hasta ahí. Esto ya es de nosotros, lo podemos hacer luego. Nosotros como comunidad, pero obviamente no a espaldas de mi Dios, bendito sea mi Dios. Sino que en eso no se desgasta. La didáctica de nuestro Señor llega a esto. Pero vaya, mire las normas al estilo humano. Incluso a Jesús le tocó con los fariseos, los judíos, los levitas, y la ley mosaica, porque él es también judío, pegados de la letra. El derecho humano, la justicia humana, la lógica humana, muy distinta a la forma de ser de Dios, que no es lógica, no es la lógica humana. Él se expresa, se manifiesta, se revela como Él quiere, según su voluntad, según la necesidad, según lo que el plan divino, llamémoslo plan, pero el derecho aquí escribe no al derecho y no es a la derecha de Dios, escribe torcido a la izquierda para honrar al enemigo, al opositor, al adversario. Eso, porque la zona de confort, el mutuo elogio, el status quo basado en el dinero, completamente antagónico a Dios. No lo sataniza, sino que es mal empleado, porque es una energía, pero vinculante. ¿Dónde está la economía circular? Una economía desde una apertura ontológica, axiológica, epistemológica o cosmológica. El valor, el oro, el valor en la Sagrada Escritura es lo más celestial, pero no tiene precio, no se vende, porque el valor es el amor, la humildad, las virtudes, virtudes probadas, virtudes validadas, en fin, ello implica hablar de muchas cosas, que es ya de fe, confianza y esperanza en Dios, y en Dios mediante mañana en Fundación Amaya retomaríamos. Por hoy dejamos esas inquietudes, no es lo mismo justicia humana como justicia divina. Ya eso lo hemos meditado en otros espacios. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Un abrazo fraternal.